Infinity Podcast, un podcast sin límites. Hola mis queridos oyentes, sean todos bienvenidos a este maravilloso primer episodio de Infinity Podcast, un podcast sin límites. Antes que nada, ustedes se preguntarán, ¿de qué temas se hablarán en este podcast? Pues bien, tengo en total 6 apartados de temas que se abarcarán en este podcast: crítica social, educación, entretenimiento, filosofía, temas LGTB y psicología. A pesar de no considerarme un experto en esos temas, haré lo posible por traer invitados que sean expertos en los mismos y de investigar y dejar las fuentes para cada afirmación que se diga, o en su defecto, dejar claro que es una opinión y listo. Este podcast tiene como propósito desde dar un punto de vista acerca de cualquier tema o de cualquier problemática en la cual no me considero experto, pero que sí quiera compartir ante la sociedad y ante ustedes, los oyentes, a educar y entretener acerca de los temas anteriormente mencionados. En este episodio en concreto, vamos a hablar de un tema que, si bien es muy amplio y genérico, lo vamos a orientar hacia el ámbito educativo. El tema es el respeto y la armonía. Para eso se supone que en el primer episodio tendré invitado, pero por lo menos hasta ahora, hasta que se puedan conseguir los fondos y demás para tener una mayor calidad de sonido, así como poder cancelar el ruido del cuarto, o en dado caso rentar un lugar para poder grabar los episodios con los invitados, pues entonces he decidido, dentro de las posibilidades que da el bello barrio, porque por lo menos el barrio en el que estoy, Nuestra Señora de la Altagracia, en cuanto al toque de queda, está en un papel y no se cumple. El gobierno puede dar todas las medidas necesarias y demás, y aquí, la buena la música a todo volumen de todas formas. En fin, que me enrollo. Comencemos. Primero antes de hablar de respeto y armonía, se tiene que conocer por lo menos la etimología o algún significado que le den a un autor en específico acerca de dichas palabras, de qué sería el respeto como tal y qué sería la armonía. La palabra respeto proviene del latín respectus, que esa se puede interpretar y traducir como atención, consideración y, en sus inicios, un mirar de nuevo. Es decir, que del respeto en los seres humanos yo puedo sacar una conclusión de que es una mirada mutua dentro de un mismo nivel de importancia. Es decir, en una empresa se tienen distintos puestos de trabajo. Entonces, yo te hablo a ti de jefe a jefe, si esa es nuestra misma posición, entonces hay un nivel de respeto. Porque como usted es jefe y yo también soy jefe, entonces estamos al mismo nivel. Sin embargo, ese nivel, nosotros los seres humanos de forma general lo adoptamos. Es decir, poniendo una imagen. Yo, como ser humano, te trato igual, simple y llanamente por tu ser otro ser humano. La palabra armonía, en líneas generales, puede traducirse como combinación o ajustamiento. Es decir, de que dentro de la complejidad del ser humano, dentro de nuestras diferencias, dentro de nuestras virtudes y defectos, la armonía se logra cuando las virtudes que tenemos dentro de un grupo las sabemos aprovechar y los defectos o las diferencias que tengamos las echamos a un lado. Entonces ahí tenemos esa armonía. Incluso si se pueden aprovechar esas diferencias, dígase de que una persona sea muy perfeccionista y se aproveche eso para, qué sé yo, dejar la escritura o parte de la escritura de un letrero, por ejemplo, hablando de una decoración, o casos más genéricos. Dígase, la armonía está en que en un grupo de amigos, cuando están aportando para comprar una pizza, no todos van a tener todo el dinero, pero la armonía se logra cuando importa lo que tenga cada quien, pero todos aportan y
si hay alguien que no aporta, pues entonces entre todos se completa la parte de ese amigo que falta y entonces se compra la pizza y todo comparte. Y quizás ese amigo que no compró la pizza, pues entonces al final termina sirviéndole a los demás. Quizás sirviendo refrescos, sirviendo una servilleta, repartiéndola, procurando la pizza, el proceso. Si es a domicilio, procurando que sea a domicilio y llegue a tiempo. Es decir, aprovechar las ventajas, aprovechar las diferencias, y si hay algunas diferencias, o sea, si hay alguna desventaja, digamos, con puntos de vista y demás, entonces se puede aprovechar incluso también. Es decir, que hay un aprovechamiento de la convivencia de los seres humanos, de cualquier grupo, entonces la armonía se efectúa. La educación en la República Dominicana, ya llevándolo al plano educativo, se encuentra en un proceso de mejoría constante. Digamos, no en la estructura sistemática a nivel educativo, ya que se ha premiado al país por tener una de las mejores estructuras a nivel educativo, es decir, a nivel de estructura desde el Ministerio de Educación hasta la estructura que se tiene en las escuelas. República Dominicana destaca. Sin embargo, no es así en la implementación o la ejecución en los centros educativos. Es decir, en papel estamos muy bien, como en casi todas las cosas, pero a la hora de aplicar, entonces viene ese factor de la corrupción, ese factor de, digamos, de que un docente no avanza hacia un puesto, no merece estar en el Ministerio de Educación a pesar del trabajo que realiza de manera excelente en las escuelas, o simplemente no se le da una afirmación o no se le premia con ser director de un centro educativo teniendo las cualidades de liderazgo y demás para poder obtener dicho puesto, ya que no se le premia por ser excelente, se le premia por tener a alguien cercano que también es director o también tiene un mayor puesto en ese centro educativo. Bueno, y esto que estoy diciendo también es una consideración popular, tampoco es que esté comprobado como tal. Sin embargo, bueno, pues es otro comentario. Si no, porque tengo un amigo que está en el ministerio, tiene un puesto superior, o tiene un rango fuerte en la milicia, entonces tal vez esa persona que tiene contactos entonces es un puesto. Y los que no gozan de eso, entonces, pues bueno, se quedan estancados. Bien, esto pudiera deberse a la resistencia generacional de los docentes, que tienen un largo transcurso histórico en la participación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya esto refiriéndome en la parte del respeto y la armonía en los centros educativos, ya que se supone que la nueva visión, el enfoque por competencias, muestra de que ya el docente no sería el mandamás o no sería no tendría el poder de un dictador en el salón de clases, llevándole ese punto, porque antes en los salones de clases era o la palabra del profesor o la palabra del profesor, no había más nada. Y para contradecir al profesor eso tenía que ser con mucha sumisión, mucho respeto, mucha altura, que ojo, ese respeto debe de mantenerse y esa disciplina. Pero antes, aún así, si el docente no te prestaba atención o no te hacía caso y tú de todas formas querías reclamar de manera educada, no era permitido. Te mandaban a la dirección, o en caso de 1970 o década de los 80, pues te daban tu golpe ahí mismo, y entonces también encima de tu mamá te daba encima de los golpes de ese docente. Es decir, de que ese respeto como tal tiene esa resistencia. Incluso los docentes actuales exclaman en ocasiones: ahora no se le puede hacer nada al muchacho porque de nada vienen los padres aquí y vienen y discuten en el centro educativo. O sea que, por un lado, digamos que hay
un aprovechamiento legal por parte de los estudiantes en diversas cosas, pero que no hay nada que no se resuelva con palabras. Entonces, esos docentes que lo exclaman es porque quizás en un momento piensen: Dios mío, en la época de antes yo le daba 2 reglazos y ese muchacho se quedaba callado y dejaba la clase en paz, me dejaba dar mi clase, y ahora no me deja dar mi clase. Bueno, lo dejo ahí como análisis de en fin. También el enfoque por competencia genera mucha resistencia, digamos a nivel curricular, ya un poco saliéndome del tema como tal, debido a que, digamos, el currículum se orienta actualmente a que el docente potencie las capacidades de los estudiantes y que sean ellos que alcancen un nuevo aprendizaje a través de los conocimientos que el docente nos ayude a cruzar, digamos. Y ser estudiante en un extremo de un puente. Esa es su situación actual en cuanto a nivel cognitivo, a nivel de conocimiento. Está el puente que debe de ser el docente, y del otro lado está el nuevo aprendizaje que tiene que adquirir el estudiante. Antes era básicamente como una escalera eléctrica. El estudiante nada más tenía que poner sus 2 primeros pasos en la escalera eléctrica, subía, ya estaba en la cima, ya tenía el conocimiento, entre comillas. Ya no, ya el docente hace de puente para el estudiante que termina de caminar, termina haciéndose protagonista. Si se quiere devolver un chiste del puente, devuelve un chiste del puente, el docente tiene que acompañarlo a que siga hasta que llegue al final y cruce esa etapa y pueda adquirir un nuevo conocimiento. Entonces, el enfoque por competencias hace que el docente tenga un mayor trabajo, pero digamos como un staff, es decir, como de preparar ese escenario, preparar a los verdaderos actores y actrices del conocimiento que deben ser los estudiantes. Y entonces eso genera de que el docente, que antes hacía de un gran actor y los estudiantes de espectadores, se siente un poquito como rebajado de puesto, como que mira, ya dando de actor con un papel protagónico, pues ahora estoy relevado a estar detrás de escena. Entonces eso también puede generar esa resistencia de manera genérica. Bien, entonces vemos que hay resistencia de muchas partes, pero la principal sería esa, la del respeto y la armonía en el salón de clases, ya que en diversos aspectos a nivel curricular se está cumpliendo poco a poco. Estamos dando ahí pasos no agigantados, pero se están dando pasos, y más en este ambiente de pandemia, digamos, donde los docentes han tenido que adaptarse a la modalidad virtual. En fin, entonces tenemos, o les hago una pregunta para que incluso puedan decirme en las redes sociales si logran escuchar. ¿Te has encontrado con profesores que te han faltado al respeto? O si no es a ti, a alguien más. O tú, como estudiante, ¿le has faltado al respeto a un profesor? Ahí lo dejo. En mi caso, por supuesto que me he encontrado con profesores que me han faltado al respeto. Cuento la anécdota de un profesor de inglés. Bueno, los estudiantes que me conocen se van a reír, porque era un profesor de inglés, pero eso era horrible. Era terrible. Yo lo poco que sé de inglés no lo sé por el inglés que cogí o que me impartieron en el colegio, pues ya era básicamente lo mismo. Un año completo con el verbo to be, presente, pasado y futuro, se formaban oraciones con eso, y el examen era absolutamente lo mismo. Siempre los 10 temas con el verbo to be, algunos pronombres, alguna palabra de vocabulario, ya. No había contexto, no había mini conversaciones, no había dinámicas, nada de eso. Era terrible. Entonces, e incluso el profesor a veces, él se caracterizaba por ser un profesor que si tú no querías tener clase con él, el estudiante agarraba y le hablaba acerca de un tema totalmente fuera de lugar en la clase, pero que a él le generaba curiosidad. Y entonces, ahí era que él se emocionaba, porque como ya no tenía que dar la clase,
ponía a hablar de ese tema o de diversos temas, principalmente de índole religiosa. Y te comenzaba con Juan Pablo Duarte, una pregunta de Duarte, y terminaba hablando de Adán y Eva. De Adán y Eva y la manzana. Literalmente, 6 veces él llegaba a Adán y Eva. Se la tengo contada ahí, si mal no recuerdo. En fin, en una, yo había prestado un cuaderno. Yo, cuando estaba en bachillerato, bueno, me consideraba bueno en matemáticas. Al punto de que tenía casi la nota máxima, es decir, solamente faltaba un punto para los 100, para la calificación perfecta. Y de hecho aspiraba a esa calificación perfecta. En todo momento, y me creía y me consideraba que ahí era donde debía de estar. En fin, luego, bueno, se lo prestó una compañera de clases. Y bueno, pues llega la hora de ese profesor de inglés y yo quiero buscar ese cuaderno. Porque ya después de esa hora, si me no recuerdo, la hora siguiente era la hora de matemática, entonces yo quería tener mi cuaderno ya asegurado. Pues ese profesor no le gustaba para nada al de matemática que uno prestara la mascota. Mire, eso era terrible. Era una situación espeluznante porque él se molestaba bastante. Él se caracterizaba por tener una formación militar en los años tempranos de su vida. Dígase, bueno, la edad que yo tengo ahora, de 20, 23 años, él se formó en la milicia. Entonces se quedó con ese carácter autoritario y ese manejo del aula de manera conductista. Entonces ese manejo de manera conductista y un poco más emocional, él lo llevaba igualito al curso. En fin, como él le molestaba, entonces yo quería buscar mi cuaderno antes de que él llegara. Y le pregunté al profesor, profe, yo puedo... Él estaba hablando ahí, estaba lejos de la clase. Y le pregunto que si me puedo parar a buscar ese cuaderno. No, usted no va a buscar nada, usted se queda sentado ahí. De repente se saltó. Yo no comprendí y dije, ven acá, qué fuerte. Pero que la muchacha estaba al lado, estaba prácticamente al lado. Nada más era pararme, caminar 2 asientos y ya, y que cogía el cuaderno. Que no. Y no quería que ella me pasara el cuaderno tampoco. Pues al final yo le digo, ven, pásalo, porque yo necesito el cuaderno. Porque ella incluso me lo pasó de una vez porque ella sabía que no podía llegar de matemática y ver ese cuaderno ahí. Y era más difícil cuando él llegara de recogerlo. Ay, señores, me mandó a la bella dirección con la directora del centro a que me hiciera un reporte. Y era tan tal que cuando yo voy a la dirección, cuando ese tiene una reputación de buen estudiante, que llego y la directora se queda de que, tú estás aquí. Ven, tenemos que hablar de tal cosa acerca de... Recuerdo que era de una misa que ella había planteado. Ay, señores, en la dirección yo fui y en vez de reporte, nada, ¿qué reporte? Lo que planificamos fue la misa mensual que se hacía en ese centro educativo de religión católica. Y cuando eso yo tenía afición o tenía una vida dentro de la iglesia. Bien, entonces, ya cambiando bruscamente de tema, ya ahí terminaría la anécdota, básicamente. Vamos con las características, ya poniéndonos en materia y ofreciendo, digamos, como algunas soluciones a los docentes para que puedan, digamos, de cierta forma, implementar en las aulas un ambiente de respeto y armonía. Pero antes de dar esas sugerencias y demás, se tienen que notar las características, es decir, cuando en un curso existe ese ambiente de respeto y armonía. Bien, entonces lo primero es que ese ambiente se destaca por una visión del estudiante hacia el docente, como, vamos a suponer que yo veo al profesor y yo veo que el profesor está preparado a nivel disciplinar, es decir,
yo sé que ese profesor sabe lo que hace, de que no va a ese salón de clases a inventar acerca de su asignatura, porque puede darse de que el respeto se pierda del estudiante hacia el docente por notar una falta de seguridad. Pues esto no existe en un ambiente de respeto y armonía. Ve que el profesor lo que hace, ve las virtudes y ve los defectos del docente. Importante de que el estudiante note de que el docente puede fallar, de que el docente puede reírse, de que el docente incluso manifieste de que puede fallar, porque si el estudiante nota ese rostro más humano del docente, automáticamente, pues entonces el ambiente comienza a ser más humanizado. Y ya, por ejemplo, si el estudiante ve que el docente puede fallar, entonces el estudiante no tiene ese miedo a fallar también. Y por ejemplo, si falla en un ejercicio, importante con los docentes de matemática, si falla en un ejercicio, ya el docente lo que le dice, no, tranquilo, eso te puede equivocar, no hay ningún problema. Y le dice, mira, vamos a ver en qué parte fue donde hubo el fallo. Ah, mira, acá. Seguramente te confundiste, pensaste que esta operación era esta, pero esta es la operación. Corrígela, me entregas. Y el estudiante entra con más confianza. Y a la hora de corregir los ejercicios, los estudiantes dicen, ven, yo hago este, pero no estoy seguro. Ven, hazlo, no te preocupes. Y el estudiante poco a poco se va superando. Ese miedo no se empieza a sentir en el aula, ni tampoco se empieza a sentir un menosprecio hacia el trabajo del educador. Entonces, importante de que en el salón de clases el ambiente de respeto y armonía, o sea, la parte armoniosa con los estudiantes, debido a que muchas veces cuando un estudiante comete un error, los otros, supongamos los compañeros de clase, pues entonces suelen burlarse de ese estudiante. Entonces, no sé si a ustedes les han pasado, no sé si me llegan a escuchar personas de otros países, pero principalmente nosotros como dominicanos, que estamos en un salón de clases, estamos en una exposición en bachillerato, o también en la universidad. Lo único que en la universidad el que te come es el profesor y te come de forma terrible. Cuéntese si son, bueno, no voy a especificar ninguna universidad, pero los estudiantes de distintas universidades que han recibido los goches me sabrán decir. En fin, pero volviendo a bachillerato, que exponen de una manera, bueno, cometen un error de pronunciación, un error de dicción, se pone nervioso y se manifiesta una muletilla. Y en ese momento empieza una carcajada en el curso que ese estudiante más nunca vuelve a participar. Nunca vuelve a participar porque tendrá miedo. No va a querer exponer porque también va a tener miedo. Incluso yo conocí una alumna que ella tenía miedo total a exponer. Ella le decía a la profesora que ella prefería hacer un trabajo, hacer un resumen, terminar de copiarle o incluso hacerle un examen a tener que pararse a exponer. Y en ocasiones ella agarraba y decía, no, estoy enferma. No iba el día que tenía que exponer y entonces la profesora tenía que ponerle su excusa y tenía que poner la nota cualquiera de eso, cuando eso. Y fue un lío. Porque ella, para superar eso, todavía ella estando adulta, yo no sé si ella ha superado esa etapa o ese obstáculo en su vida. Entonces, a ustedes los espectadores, ¿qué otra cosa logran ver cuando hay un ambiente de respeto y de armonía en un salón de clases? Me lo pueden dejar abajo en los comentarios, en el caso de ser en YouTube, o de ser en las redes sociales, ya sea en Instagram, en el post, en Twitter, en el tweet que suba, o incluso en las plataformas digitales para escuchar podcasts. Ustedes me dejan ahí qué específicamente ustedes logran ver, que no se haya mencionado acá, cuando hay un ambiente de respeto y armonía. Bien, entonces, ya vimos lo positivo, cuando hay un ambiente de aula positivo. Entonces, en un ambiente de aula negativo, donde hay una ausencia de ese ambiente de respeto y armonía. Bueno, de manera sencilla sería
todo lo contrario. El docente, por ejemplo, infunde dos imágenes contrarias e igual de deficientes. Sí, dos imágenes que si bien son, digamos, no son parecidas, pero son igual de negativas. Por un lado, el profesor que en vez de respeto transmite miedo a los estudiantes y produce un sepulcro que se confunde con un ambiente disciplinado. Pero en realidad es un ambiente donde se tiene miedo a participar y a expresar cualquier idea si esta es detonante de la furia del profesor. En la otra cara de la moneda se tiene una imagen de una debilidad absoluta que esta produce que los estudiantes no presten nada de atención al conocimiento disciplinario e incluso cualquier contenido o cualquier esfuerzo por parte del docente es menospreciado. Entonces, obviamente hemos visto ambas caras de la moneda en cuanto a un docente, tanto a nivel de la inseguridad como a nivel de la imposición absoluta en los salones de clase. Entonces esto genera que el salón de clase no sea un área segura ni siquiera para un adulto. Y eso que se supone que el adulto en el área universitaria debería de afrontar ciertas dificultades, pero lo cierto es que en un ambiente donde falta el respeto y la armonía entre tanto los estudiantes como los estudiantes y los profesores, lo que genera es que no se aprenda nada en absoluto, ya sea porque yo no entienda nada y no puedo expresar mi duda, o porque simple y llanamente ni le presto atención al docente, porque pienso dentro de mí, ese ni sabe lo que está diciendo. Entonces, eso es dentro de lo que cabe, son cosas que producen un ambiente tóxico en el aula, visto de cualquier cara. En otra instancia, la falta de armonía produce que se prioricen las diferencias en vez de las virtudes de cada estudiante y del docente. Es decir, las diferencias étnicas, religiosas, sexuales, ideológicas, políticas y filosóficas causan una división territorial marcada en el salón de clases y el aprendizaje colaborativo no se puede llevar a cabo. Entonces, en el ambiente de armonía lo veo principalmente en la parte de los estudiantes, aunque también influye en la parte del docente. En el sentido de que, por ejemplo, siempre hay uno que otro alumno que se nota que tiene el amaneramiento en el salón de clases y es tildado de homosexual cuando no necesariamente tiene que ser así. Entonces eso le genera una mala autoestima a ese estudiante, entorpece el aprendizaje de ese estudiante y a la hora de la toma de decisiones o a la hora del docente querer conformar grupos colaborativos o equipos colaborativos, ese es realmente el término. Entonces el estudiante o los estudiantes, primero los que acosan a ese típico gay de la clase y que prácticamente lo apedrean del lenguaje tan ofensivo que efectúan. Primero dicen, yo no quiero estar con ese maricón, eso es lo primero que dicen. Y segundo, al maricón que no quiere en el grupo se siente bastante ofendido y ve esa carga de rechazo a sus compañeros solamente por ser algo que puede hacer que él sí sea gay, pero que lo están juzgando por algo que no es toda su persona. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, tanto como estudiantes como siendo docente, porque siendo docente esos errores son más marcados y son más graves. Por eso, por ejemplo, a la hora de ser docente, yo no me coloco neutral en todo sentido. Es decir, a nivel étnico realmente yo no tengo ningún problema. A nivel religioso, yo no soy religioso, yo soy agnóstico. Y un estudiante que me diga Dios te bendiga, yo le voy a decir su amén o su muchas gracias o le voy a agradecer por sus valores religiosos. Un estudiante que muestre una vida sexual, digamos, y sea efecto de bullying por tener esa vida sexual activa,
diré en el salón de clase: dejen a su compañero en paz. Pues si ustedes dejan a su compañero en paz, entonces el ambiente de clase mejora y es su vida. Es decir, voy a defender eso para que el ambiente vaya mejorando. Si una persona, por su orientación sexual, eso ni decir, eso es un absurdo. Lamentablemente el dominicano que todavía quiera ver eso, como que, si él no me molesta, yo no le haré nada, que sé yo qué. Por ni nada me voy a decir, ya eso en episodios futuros ya hablaremos más de eso, pero sinceramente, en fin, si están de acuerdo o no, porque una cosa es que no estén de acuerdo, por ejemplo, con la homosexualidad, no hay ningún problema, porque hay personas que no están de acuerdo o no comprenden algunos aspectos de una orientación sexual o de la diversidad sexual en sí, por orígenes religiosos y demás. Usted tiene su postura, bien. El detalle está que usted no puede querer buscar de que su opinión, que ni siquiera es de origen científico, que también vamos a hablar un poco más adelante de los avances científicos en cuanto a las investigaciones sobre la homosexualidad, tanto en las civilizaciones antiguas como en la parte biológica, que es la parte que siempre se dice que no hay suficientes investigaciones. Que es verdad, no hay suficientes investigaciones, la verdad hay que decirla, pero es por la homofobia que hay, porque las pocas que se han hecho apuntan a que si se invierten más fondos en hacer esas investigaciones, prácticamente o el creacionismo o el mundo religioso, no diría que temblaría, pero tendría que replantearse muchas de sus acepciones a nivel científico, ¿okay? Principalmente la Iglesia Católica, que siempre suele, digamos, configurar la fe con la ciencia a la hora de reconocer los errores que ha tenido. Bien, entonces, el detalle está de que vemos que en un ambiente de respeto y armonía, el aprendizaje se puede llevar a cabo. Hay una paz en el aula. Pero cuando no está ese ambiente de respeto y armonía, entonces el ambiente de aprendizaje, no siquiera hay aprendizaje. No hay nada, no hay seguridad, no hay una estabilidad. Hay como una ensalada ligada con una pasta. Es como que todo liga el arroz, la habichuela y la carne. Todas en un mismo plato, y encima ponerle ensalada rusa y también mezclarla y ponerle encima ketchup. Es decir, se hace un desorden donde todo es comestible, pero nada es armonioso, y al final el que se coma eso va a futuro va a sufrir la consecuencia a la hora de defecar. Entonces, así mismo lo aplico en el salón de clase. Ese arroz con mango que hay por ahí, luego a la hora de defecar un nuevo conocimiento, ¿qué será lo que se defecará? Se defecará en el típico dominicanito que, como están ahora, yo no sé si he podido aislar todo el ruido que está sucediendo ahora. Esperemos, o por lo menos que la mayoría, que no perturbe el audio. Es todo un lío. Aquí tienen una bocina aquí al lado. Son las 6:30 de la tarde. Se supone que el toque de queda fue a las 12, y desde las 8 de la bendita mañana tienen una bocina a todo lo que da hasta ahora. Yo tengo todas las puertas del cuarto cerradas, y aún con todas las puertas del cuarto cerradas, las ventanas, y poniendo ahí mis almohadas y la sábana en una de las ventanas para que el ruido no entre de forma directa, yo siento el ruido entrando. A pesar de los audífonos, lo sigo escuchando. Tal parece, yo hice alguna prueba con el micrófono y como que no se escucha nada, o quizás se escucha un susurro que con mi voz lo puedo tapar. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos este futuro para nuestro país? ¿Un dominicano inconsciente? Entonces, si no queremos un dominicano inconsciente, si queremos un dominicano que valore el conocimiento, si queremos un dominicano que se quiera formar en valores, que ame aprender, que ame superarse, debemos de comenzar como docentes, como futuros docentes, con implementar un ambiente de respeto y armonía. Entonces se preguntarán tanto los oyentes que no les interese la docencia, pero que sí les interesa el tema, y también docentes que me puedan escuchar, y también personas en formación.
¿Cómo yo lo implemento? ¿Qué utilizo? Bueno, entonces yo tengo algunas recomendaciones para implementar en el aula e ir fomentando y mejorando el ambiente de respeto y armonía en el salón de clases. Resaltar de que el ambiente de respeto y armonía nunca será perfecto, porque la bella complejidad del ser humano, el bello hombre, la bella mujer, el bello ser humano intersexual, que no se puede identificar con ninguna de las partes, antiguamente llamado o mal llamado hermafroditismo, somos tan complejos que es tan tal que la sexualidad a día de hoy, las características de hombre y mujer se encuentran ambiguas, porque la propia sexualidad es tan compleja y ha evolucionado de manera tal que ya tienen que modificar nuevamente los significados, ya el lenguaje tiene que ir evolucionando. Y como el lenguaje tiene que ir evolucionando en eso, también irá evolucionando y las dinámicas que tenemos que hacer para implementar un ambiente de respeto y armonía, para como docentes evaluar un grupo de estudiantes a nivel del diagnóstico y ver qué es lo que yo necesito. Siempre vamos a estar en evolución y eso es lo que nos identifica como seres humanos. Entonces, aquí yo tengo, pero ustedes saben que siempre se puede mejorar, siempre se puede ir más hacia adelante. Bien, entonces tengo estableciendo normas claras con un lenguaje de positividad. En vez de colocar, por ejemplo, entre las normas del curso, nadie va al baño sin permiso, por ejemplo. Decir, consultar al docente antes de usar el baño. Docente o las autoridades del centro antes de usar el baño. Y así el docente le da su tarjeta sin ningún problema, te va al baño. Discutir las normas con los estudiantes. Así ellos pueden manifestar su acuerdo o desacuerdo, así como sus propuestas para unas normas acordes al salón de clases. Yo lo que suelo hacer al principio, cuando en la práctica docente, claro está, yo lo que hago es que las exagero las normas. Entonces, a la hora de yo exagerar las normas, los alumnos se quedan mirando y me dicen, ¿qué es esa norma, profesor? Levantan la mano. Y entonces yo les digo, ¿usted tiene una propuesta mejor? Y se quedan temblando, dicen, sí. Entonces ahí yo les digo, dígame. Podían bajar un chin a esto. Correcto. La cambio ahí mismo. Entonces automáticamente yo les digo, ahora recomienden una o modifiquen alguna de las que están ahí. Hay algunas que están exageradas, así que no se preocupen. Y ellos poco a poco van participando y se van animando. Y llega un punto que la participación llega a ser de forma tal que todos terminan discutiendo las normas con seguridad. Y cada quien da sus opiniones. Ya luego uno empieza a moderar y dice, espérense. El orden. Levanten la mano los que están de acuerdo con la norma que puso su compañero. Y los que están de acuerdo con su compañera a votación. Y hay una democracia. Cuando los estudiantes no tienen una democracia en el salón de clases, donde todos tienen el poder, claro, en ocasiones hay que mediar, el profesor tiene que mediar. Y ellos lo saben. No es de que uno les va a entregar todo el poder a ellos. Ellos mismos saben. Cuando un docente está formado, que tienen que dejarse guiar. Y eso automáticamente sale. Claro, dependiendo del grupo. Hay grupos que son difíciles y requieren un proceso más largo. Pero se tiene que comenzar por un punto. Establecer un espacio de reflexión en la medida de lo posible, ya sea de acuerdo a la asignatura o de acuerdo al centro educativo o de acuerdo a la modalidad. Textos reflexivos, algunas frases de algunos autores, algunas frases de algunos científicos, de algunos psicólogos, pueden ser textos bíblicos también, porque ese sentido de reflexión propio de la religión y de ese sentir espiritual también es positivo, siempre y cuando los textos que se utilicen no sean como para manipular. Es decir, se pueden colocar frases reflexivas en varios momentos, ya sean introductorios, ya sean, si por ejemplo, si la materia lo permite, que ese espacio de reflexión abarque todo un tema de clase, si el tema de clase en sí, la propia reflexión, en los casos de la materia de moral y cívica, en la materia de formación integral, la
formación humana, integral y religiosa, creo que es. Entonces, ahí, o en el propio centro, actividades extracurriculares con alguna puntuación extra en alguna asignatura. Es decir, cuando se coloca una actividad extracurricular en el centro educativo y se dice, esta actividad va a tener 10 puntos en la materia del profesor que esté dando la actividad extracurricular, en lengua española, en sociales, en ciencias de la naturaleza o naturales, pero normalmente ya se separan, se dice biología, química o física. En el momento que se dé la actividad y esa actividad sea reflexiva, y bueno, ya por ejemplo materia como matemática, materia como las propias ciencias naturales, tiene que ser como una combinación entre ambas, preferiblemente al comienzo de algún tema, tipo la geometría, hablando de cuándo comenzó la geometría, de dónde viene la palabra. Ahí mismo se puede hablar, por ejemplo, un poco de la vida de los egipcios. Se puede introducir ahí ya sea un texto bíblico con la invasión o con el proceso de Israel, de esa liberación, y ahí mismo se da un paralelismo, y entonces ya ellos hablan una parte reflexiva de lo que ha pasado en Egipto, y de manera reflexionada de cómo ser de esa organización a la hora de las personas, y también entonces ya hablan del tema matemático. La idea es que ese espacio de reflexión esté presente en varios momentos en el aula, para que los estudiantes poco a poco vayan a ir reflexionando como ciudadanos. Entonces, aquí yo puedo pedir o pido que en los comentarios o que ustedes se suscriban y demás. Hablo de los canales del podcast como tal. Creo que lo voy a suscribir en Google Podcast, en iPods y en Anchor. En esos tres hasta ahora. Y quizás algún otro canal del podcast como tal. Quizás Apple Podcast. No sé, porque no tengo cuenta no tengo iCloud. Entonces necesitaría sacar esa cuenta primero antes de poder implementar. Eso necesitaría un asesoramiento, pero imagino que eso no sería algo tan complejo. O en YouTube, ustedes pueden dejar en los comentarios si tienen alguna otra sugerencia, si tienen algún invitado que disponga de un espacio para poder continuar a hablar de este tema o de un tema afín, si les gustan estos temas de educativos también, este punto de vista, pueden expresarse. Para algo existe la libre expresión. Hasta si usted no está de acuerdo con nada de lo que estoy diciendo aquí, se encuentra una M pura, pues entonces usted lo dice así en el comentario. En fin, en resumen, el respeto y la armonía son dos valores que cualquier ser humano debe adquirir, principalmente para que no sea un obstáculo para el desarrollo en cualquier índole de las personas que lo rodean. Entonces, finalizo dando las redes sociales como tal del podcast. Todas van a estar en la descripción de YouTube y van a estar en los posts. Y me voy a encargar, por lo menos desde mi WhatsApp, el que tengo propio, no del podcast en sí, de dar las otras redes sociales. Pero el podcast está en YouTube. Estará un post en Instagram, en Twitter, próximamente estaría en Facebook si es factible, dependiendo de cómo se desarrolle la comunidad. Pero quise crearle un Facebook a Infinity Podcast como tal, pero no me dejaba por alguna razón. Pero veo como que desde Instagram puedo crear el Facebook como tal. Entonces voy a implementarlo así, y entonces saco la página de Facebook. Pero mientras tanto, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Anchor, en iPods y en Google Podcast pueden buscar Infinity Podcast, y ese loguito morado que ustedes vean ahí, de 2 infinitos en morado, ahí ustedes le dan a seguir. En iPods y en Anchor, ya implementando el primer video, la suscripción se supone que uno tiene un rango de pago. Si usted quiere suscribirse para tener algún contenido exclusivo
bueno, hasta ahora sería como simplemente para ayudar. Puedo hacerlo sin ningún problema, ya que con esos fondos yo iré mejorando el equipo de sonido. Si tengo un fondo como tal mensual para poder alquilar un sitio para poder grabar, a pintarlo como un estudio y poder grabar sin ningún problema, sin ninguna problemática de algún ruido externo, pues entonces desde que tenga los fondos suficientes, desde que tenga el lugar, también puedo dar recomendaciones. Alquilo el sitio de una vez, es decir, lo que se recaude hasta ahora para el podcast es única y exclusivamente para mejorar el contenido, mejorar la calidad. Entonces, así en un futuro, qué sé yo, tener una computadora de mesa potente en vez de una laptop más versátil para eso, con mayor capacidad de RAM, mayor calidad de sonido y mayor mejora en el contenido. Todo eso a través de su apoyo, pero principalmente el apoyo sería a través de seguir el contenido y de que si a ustedes les gusta, ustedes lo comparten para que llegue a cada vez más personas. Bien, entonces finalizo con una frase de Voltaire que dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Que el poder de Zeus los acompañe. Nos vemos en el próximo episodio. Infinity Podcast, un podcast sin límites.